Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal el día lluvioso? Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿me escuchan? ¿Se me escucha ahí? Hola, profe, sí te escucha. A ver si me pueden responder acá en el chat. Estoy probando mi audio. Ok, buenas tardes, Alexis. Ahora sí ya me escuchan seguramente. Sí, tenía mi micrófono apagado. Bueno, estaba acá compartiendo la pantalla y les estaba mostrando cómo tenemos. Voy a silenciar un ratito acá. Ahora sí se escucha, Alexis. Profe, se escucha todo hace un rato ya. Ah, ya, porque acá en el chat estaba viendo que me escribían que muy bajo. Puede ser entonces que falte alzar tu micrófono, o sea, tu parlante, Alexis. Viste que ahí abajo hay un parlantecito y ahí tenés que poner en altavoz. Hay un parlantecito, les voy a mostrar dónde, ¿verdad? Hasta la cámara, después está un micrófono y luego hay un parlante. Ahora sí, ya, ok. Bueno, ahora sí. De repente si escuchan muy bajo es porque tienen que activar el parlante. Ok, bueno, ahora estamos viendo acá en pantalla lo que es la plataforma virtual de la universidad.
Y quería preguntarles si es que ustedes ya tienen acceso, si es que ya pueden ver esto. Todavía no tenemos acceso. Yo sí, profe. Ah, ya depende pues de cada grupo entonces, por lo visto. Bueno, hay algunos, es que algunos son de contabilidad, otros son de turismo y otros son de administración, ¿verdad? Entonces, es por eso que acá les aparece así, a algunos ya les aparece, a otros no, pero no se vayan a preocupar que después les van a aparecer, ¿verdad? Y bueno, hay alumnos nuevos, me comentaron, ¿verdad? O sea, no nuevos, sino que ahora recién se inscribieron y hoy están en su primera clase. Yo soy la profe Claudia Meneses. La semana pasada ya estuvimos, o sea, ya les estuve haciendo la presentación de la materia y hoy vamos a ver nuevamente. Solo que en la clase anterior no teníamos todavía este acceso y bueno, veo que algunos todavía no tienen, ¿verdad? Y van a ir teniendo seguramente. eh, ¿qui- ¿Quién me dijo que no tiene todavía? Bueno, después en el chat me pueden escribir. Tenemos el grupo de WhatsApp, no sé si ya todos los que están acá en la clase ya están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pero por mientras estábamos configurando la plataforma y alzando acá el enlace y demás, estábamos manejándonos la semana pasada y vamos a seguir también con el grupo de WhatsApp. Siempre es bueno tener una alternativa de comunicación, ¿verdad? Bueno, pero acá no hay todavía todos los contenidos. Simplemente tenemos una bienvenida. Acá tenemos el enlace de la clase. eh, Al hacer clic acá les va a enviar a esta videoconferencia. Siempre va a ser la misma. Entonces, al hacer clic acá ya van. Y acá tenemos los miércoles a las 18 horas. Bueno, 18, 18, 15, entonces podemos encontrarnos. Y luego tenemos la presentación de la materia y las unidades, ¿verdad? Esta materia está compuesta por 5 unidades que vamos a desarrollar a lo largo de los siguientes meses hasta junio, julio, ya son los exámenes finales, ¿verdad? Y entonces vamos a ir avanzando. Ahora estamos ya en marzo. No de abril, tenemos abril, mayo, junio, prácticamente 2 unidades por mes. Y bueno, no son contenidos demasiado largos porque la materia es introducción a la economía. Entonces, como tenemos a la economía como una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, y tenemos necesidades limitadas, escasos recursos. Entonces, tenemos una introducción a la economía, es una ciencia bastante amplia, pero en esta materia nosotros lo que desarrollamos son los conceptos básicos de lo que es la economía, ¿verdad? Dentro, les voy a mostrar acá el archivo que tengo. Bueno, este es el programa de la materia. Tenemos que son 68 horas teóricas, 4 horas por semana. El objetivo general es analizar el entorno económico empresarial por medio de las herramientas económicas que le permitan comprender las leyes financiero-económicas para el análisis crítico de la economía nacional, junto con los principios microeconómicos en la toma de decisiones en un marco de sustentabilidad. Los objetivos específicos son comprender los conceptos básicos de la economía, identificar el objetivo de la ciencia económica.
Bueno, tenemos acá la unidad 1 que es la introducción a la economía, luego la unidad 2 organización social, unidad 3 mercado y la asignación de recursos, 4 medición de la actividad económica y la unidad 5 introducción a la economía internacional. Ahora estamos entonces desde el comienzo en la unidad 1 introducción al estudio de la economía. Para ello tenemos un material acá. Pueden ver una PPT, ¿verdad? De momento está en PowerPoint y luego podemos poner en PDF también. Acá les voy a ir agregando algunas actividades que pueden ser de actividad como foro, alguna tarea, como para que puedan ir practicando algo. También eh, para que puedan sumar puntos para el examen. Eh, como saben, al final del desarrollo de todas las unidades tenemos el examen final y dentro de ese examen final que vale eh, 60 puntos, nosotros le podemos agregar, o sea, se le agrega, ¿verdad? Más 20 puntos por un examen parcial que se hace en mayo, junio, depende ahora de la reunión académica, ¿verdad? Que nos van a estar informando cuándo va a ser ese examen. Pero seguramente ya si es en mayo o junio ya vamos a estar por esta parte, ya casi en el final del desarrollo de estos contenidos, ¿verdad? Entonces, para ese examen que vamos a tener un puntaje de 20 puntos que se suman a esos 60 del examen final, allá son 80 puntos. Y para tener 20 puntos más, que son los puntos por el proceso, entonces, en cada unidad a lo largo del desarrollo de los contenidos, vamos a ir viendo algún ejercitario, algún trabajo práctico, alguna actividad que sea calificable. Entonces, esas actividades van a ir sumando puntos, ¿verdad? Van a ir sumando puntos y en total el máximo puntaje que se puede llegar al hacer todas las actividades son 20 puntos. Seguramente ya en las otras materias también ya les estuvieron explicando esto, pero de todos modos les pregunto si se ha entendido cómo va a ser el desarrollo, la calificación, el proceso, si tienen alguna consultita. Profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, eh, por de pronto todavía no tenemos, para que no se preocupen, ¿verdad? No tenemos todavía ninguna actividad calificable. Cuando haya, yo les voy a avisar, luego acá les voy a, seguramente en la próxima clase ya les voy a poner acá un foro, algún trabajo, entonces les va a ir apareciendo acá, de modo que todo se quede registrado acá en la plataforma, pues porque ahí al corregir, entonces ustedes ya van a tener acá guardados sus puntos. Va a quedar acá todo guardado. Y, y es eso. A ver. Ah, si es que a lo largo de la próxima semana les va a aparecer seguramente ya aquello que no les aparece. Y este contenido, no sé si todos tienen, ¿verdad? Pero les voy a enviar también la PPT en el grupo para que vuelvan a tener aquellos que no tienen. Hoy vamos a realizar la introducción a la unidad 1 a modo de poder explicarles. Vamos a ir viendo los contenidos que vamos a desarrollar acorde a cada unidad y para que esté todo de manera ordenada. Yo les puse ya una PPT ahí que es correspondiente a la unidad 1, es decir que esa PPT, ¿verdad? Tiene ahí los contenidos de la unidad 1. Cuando voy a ir agregando otra PPT, si es que falta algún contenido, o sacando, ¿verdad? Si es que hay alguno de más. De acuerdo a lo que es nuestro programa.
Para el desarrollo de las clases vamos a utilizar la PPT y también este material que yo tengo acá. Entonces, ya, ya estamos grabando la clase y ya va a quedar todo registrado ahora. Acá tenemos primeramente, bueno, le explico por qué me gusta utilizar esto ahora con el tema de compartir pantalla, ¿verdad? Ven que acá yo ya tengo todo abierto, todas las pantallas abiertas, entonces si yo comparto así mi pantalla completa, no se traba todo esto. Ahora, eh, es bastante conveniente tener todo así en un lugar como para que no se trabe todo, porque al abrir un archivo, cerrar el otro, a veces sí se suele pasar eso. Entonces acá yo ya tengo todos los contenidos, ¿verdad? Este es un material donde tenemos eh, todos los contenidos prácticamente de lo que es economía, pero nosotros no vamos a ver a profundidad cada uno de ellos, ¿verdad? Porque esto ya sería como para una carrera de economía o, por ejemplo, acá tenemos el comercio internacional, finanzas internacionales, que ya son para materias más avanzadas, sino que vamos a ir viendo lo básico de acuerdo al programa que tenemos, que son los fundamentos, los conceptos básicos. Oferta, demanda, sí tenemos que saber. Luego, ahora estamos acá en fundamentos, después tenemos que desarrollar lo que es la política fiscal, la parte de macroeconomía y demás. Entonces, para que no se preocupen, no vamos a ver todo esto y cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a ir pasando por parte. Vamos a sacar de esto lo que compete la materia. Bueno, acá entonces, hoy vamos a ver la introducción a la microeconomía y macroeconomía. El objetivo de aprendizaje es definir microeconomía y macroeconomía. Digamos que el tema de la economía se puede dividir en dos categorías principales, microeconomía y macroeconomía. De hecho, es posible que esté tomando un curso en este momento. Nosotros estamos en un curso ahora en este momento y vemos que pero no de micro o macro. Ahora estamos en economía, en introducción a la economía. Así como dice acá, ¿verdad? Luego hay una materia, luego microeconomía y macroeconomía, que puede ser de acuerdo a la carrera que ustedes tengan que van a tener más adelante. La microeconomía generalmente se ocupa de los hogares y los mercados individuales, como el mercado de la gasolina. En microeconomía se explorará cómo se determinan los precios del mercado y cómo se ajustarán a una variedad de eventos diferentes, como el clima o incluso la regulación gubernamental. Y la macroeconomía examina toda la actividad de un estado, un país o incluso del mundo. Se ocupa de cuestiones a gran escala de una economía, como la producción total, los bienes medios de precios, la inflación, los niveles medios de los precios, que es la inflación, y el desempleo. En macroeconomía aprenderá cómo toda la actividad puede verse afectada por eventos nacionales y globales importantes como guerras, desastres naturales e innovación tecnológica, así como por las decisiones tomadas por los responsables de las políticas gubernamentales. Bueno, hoy, por ejemplo, tenemos acá una inundación a nivel país. Siempre solemos ver las inundaciones en otros países también. Todo esto tiene consecuencias, es un evento nacional. Tenemos eventos globales como las guerras, la guerra que estamos viendo ahora, la guerra entre Rusia y Ucrania. Tenemos la innovación tecnológica, eh, que son todas aquellas nuevas maneras de llegar a producir, a mejorar la vida de las personas. Entonces, los términos clave acá son microeconomía y macroeconomía.
Es decir, que el estudio de la economía a pequeña escala, examinando individuos y mercados específicos, es la microeconomía. Y la macroeconomía es el estudio de la economía a gran escala, examinando la producción total, el nivel de precios y otras medidas agregadas de la economía. Entonces acá podemos ver, eh, cuando hablamos de niveles de precios, cuando hablamos de inflación, seguramente ustedes suelen ver en las noticias y también percibir la inflación, que es un fenómeno que lo que ocasiona un malestar porque con la misma cantidad de dinero, cuando hay inflación se puede comprar menos cosas, menos bienes, se pueden contratar menos servicios. Los precios en general de la canasta básica suben. Y cuando ocurre este fenómeno de inflación, está dentro de la macroeconomía. Ahora, ¿cómo la inflación le afecta a cada una de las personas? Está dentro de la microeconomía. Entonces, ¿cómo le afecta al presupuesto de una persona, de un consumidor, la inflación? ¿O cómo le afecta a sus costos de producción la inflación a una empresa? Ahora vamos a ver algunos ejemplos para poder comprender mejor esto. Acá tenemos, cada uno de los siguientes temas podría estudiarse en economía y es determinar si cada uno se clasifica mejor como microeconomía o macroeconomía. Tenemos el ejemplo A, el efecto de los controles del precio del alquiler o precios de alquiler regulados sobre los inquilinos. Es decir, acá, cuando hablamos del efecto de los controles en el precio del alquiler, ¿verdad? Nosotros tenemos acá una libre oferta y demanda, entonces el precio es fijado por el mercado. Cuando hay mucha gente que quiere alquilar, entonces ahí suben los precios y cuando de repente no hay personas que quieren alquilar, bajan los precios. Un fenómeno que ocurrió acá en Ciudad del Este. Justamente nosotros tenemos estudiantes que vienen durante la época de estudio, ¿verdad? Solamente, generalmente se van a Brasil o a la ciudad de donde residen durante las vacaciones. Y muchos lo que hacen es dejar de pagar esos meses. Son diciembre, enero, febrero, marzo recién vienen. Sí, van, ¿verdad? Y cuando hubo la pandemia, eh, muchos al comienzo cuando no teníamos un panorama de cuándo se iba a volver a las clases y demás, entonces seguían pagando sus alquileres, pero después cuando ya se cerraron las fronteras y ya se dijo que no se iba a volver y demás, entonces muchos decidieron vender sus cosas y no alquilar. En ese momento, cuando habían menos personas que querían alquilar, evidentemente, como era tan difícil encontrar a alguien que quiera alquilar un departamento o una habitación o una casa, entonces los precios bajaron, ¿verdad? Y bueno, son todos efectos así que se dan en la economía. Pero ahora acá lo que nosotros queremos analizar son solamente lo siguiente. ¿Cuál es el efecto de los controles de alquiler o precios de alquiler regulados sobre los inquilinos? En este escenario, nosotros queremos analizar qué efecto va a tener que el gobierno, ahora que es el único que puede controlar, regule el precio del alquiler. Eh, que digamos, bueno, el alquiler de un departamento en Ciudad del Este no puede pasar el precio de 1 millón de guaraníes de acuerdo a los metros cuadrados, una hipótesis, no, ¿verdad? Un ejemplo. Y bueno, esto es un problema de la macroeconomía o de la microeconomía.
Y vemos que dado que se trata de un mercado, el mercado de viviendas de alquiler es un problema de microeconomía. Esto es un problema de microeconomía. Pero solamente estamos hablando del mercado de viviendas de alquiler. Ahora, en la parte B tenemos otro ejemplo. El efecto de un aumento en el salario mínimo federal sobre el desempleo. Bueno, acá tenemos que ver que la mayoría de los libros que tenemos son libros de Estados Unidos y por eso dice acá salario mínimo federal. Porque al hacer la traducción se queda así como federal, a pesar que tenemos eh, entonces algo acá que aclarar, ¿verdad? Entonces, si estuviésemos viendo acá el ejemplo de Paraguay, sería el efecto de un aumento en el salario mínimo, ¿verdad? Son de salario mínimo sobre el desempleo, pero como estamos viendo, supuestamente es un salario mínimo de Estados Unidos, es un salario mínimo federal. ¿Y cuál es el efecto del aumento en el salario mínimo? Dado que el salario mínimo federal afecta a toda la economía de los Estados Unidos, es un problema para la macroeconomía. ¿Sí? Porque entonces, allá vemos la diferencia entre un problema y el otro. Acá el problema del salario mínimo es algo que afecta a toda la economía, a todo el país. Sin embargo, en el ejemplo A, cuando vimos el mercado del alquiler de viviendas, solamente teníamos que le afectaba a quienes, a los que alquilan las viviendas y a los propietarios, ahora ya a los inquilinos. A ambos les afecta, pero no le afecta a todo el país, eso, solamente a ese mercado, a esos los consumidores de alquiler de vivienda, a los que demandan y a los oferentes. Sin embargo, este problema del salario mínimo, el aumento o disminución le afecta o la disminución no suele ocurrir. Una vez que sube ya no suele, no, es prácticamente imposible que baje. Pero lo que sí vamos a ver es que esto le afecta a todo el país. Ahora en la parte C vamos a ver el otro efecto. El efecto que tienen los impuestos sobre la gasolina en la cantidad de millas recorridas por los propietarios de automóviles. Bueno, acá nuevamente vemos el término millas, ¿verdad? Porque en Estados Unidos se utilizan más las millas que los kilómetros, pero traduciendo acá a la manera que nosotros solemos medir, sería el efecto que tienen los impuestos sobre la gasolina en la cantidad de kilómetros recorridos por los propietarios de automóviles. Y este tema trata de un mercado específico, el mercado de la gasolina. Por lo tanto, sería un tema estudiado en microeconomía. Entonces, es un tema estudiado en microeconomía. Bueno. Y es lo que tenemos ahora, el problema justamente acá que estamos teniendo ahora. Porque cuando Paraguay importa el petróleo, entonces lo, lo que hace es pagar, digamos, luego de procesar todo, distribuir, ¿verdad? Cobra un impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto que pagan los consumidores de ese bien nomás, ¿verdad? Y en este caso, los consumidores de combustible, de gasolina, diésel, lo que sea.
Entonces, ¿a quiénes les afecta eso? A toda la economía en general le afecta, ¿verdad? Porque si sube el precio del combustible, sube el precio de todo, ¿verdad? Pero acá vemos en la pregunta, dice, el efecto que tienen los impuestos sobre la gasolina en la cantidad de millas recorridas por los propietarios de automóviles. Entonces ahí nosotros tenemos que centralizarnos solamente en ese efecto que tiene, que haya vamos a suponer entonces acá, bueno, los efectos que tienen los impuestos sobre la gasolina en la cantidad de millas recorridas por los propietarios. Si suben los impuestos, entonces evidentemente va a subir el precio de la gasolina. Cuando sube el precio de la gasolina, y esto va a ocasionar que los propietarios de los automóviles recorran menos kilómetros. Si es lo contrario, bajan los impuestos, baja el precio de la gasolina, los propietarios de los vehículos van a recorrer menos kilómetros, van a pensar 2 o 3 veces antes de salir a recorrer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros analizamos este efecto, vemos que trata de un mercado específico, es la gasolina, y está hablando del efecto que tiene sobre los kilómetros recorridos por los propietarios de los automóviles. Entonces, solamente habla del efecto que tiene sobre los propietarios de los automóviles, es microeconomía. Ahora sería muy diferente si nosotros hiciéramos la siguiente pregunta: ¿cuál es el efecto que tienen los impuestos sobre la gasolina en la economía del país? Ahí sería macroeconomía. Pero si analizamos solamente el efecto que tienen los propietarios de los automóviles, es microeconomía. ¿Hasta ahí todo bien? Hasta ahora se está entendiendo la diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía. Sí, ok. Bueno, ahora vamos a ver este ejemplo y dice, el efecto sobre los ingresos fiscales federales, es decir, acá en Paraguay sería el efecto sobre los ingresos fiscales del país, ¿verdad? De un plan propuesto para simplificar el código tributario con solo 2 tasas: 10% sobre todos los ingresos hasta $100.000 y 25% sobre todos los ingresos por encima de $100.000. Efectos sobre los ingresos fiscales federales, un plan propuesto para simplificar el código tributario con solo 2 tasas: 10% sobre todos los ingresos hasta $100.000 y 25% sobre todos los ingresos por encima de $100.000. ¿Qué pasa acá? Tal vez en Estados Unidos hay personas que no llegan a $100.000 por año ahora. Allá prácticamente lo mínimo que llegan a ganar son $55.000 por año o algo así. Entonces, hay personas que tal vez no lleguen a $100.000 en un año. Pero ellos más hablan así en términos anuales cuando hablan de los ingresos. Bueno, pero la idea acá es ver qué efecto tiene este problema, ¿verdad? De un plan para simplificar el código tributario y que se establezcan los porcentajes de acuerdo al nivel de ingresos. Y vemos que acá 10% es solamente hasta 100.000, y cuando gana más la persona ya, cuando gana por persona o empresa, ahora pues solamente dice ingresos. Por encima de 100.000, entonces ya es 25%. Esto afecta a todo el país. Entonces es un problema de la macroeconomía, porque estamos hablando de
los efectos que van a tener estos, bueno, los efectos que van a tener estas acciones sobre los ingresos fiscales. Y los ingresos fiscales serían como los ingresos del país, los ingresos que tienen los países a través de lo que pueden recaudar por la recaudación impositiva, o sea, por los impuestos que le cobran a las personas, empresas. Entonces, esos son los ingresos que tiene el país. Y esto le afecta a todos, porque con los ingresos del país se realizan las obras públicas, las transferencias, todo eso entonces es un problema de la macroeconomía. Ahora vamos a ver otro ejemplo. El efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, sobre la producción y el desempleo en los 3 países involucrados. Canadá, a ver, ¿cómo? Ya. Acá tenemos entonces el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobre la producción y el desempleo en los 3 países involucrados, Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, este tratado le afecta a los 3 países. Este problema involucra las importaciones y exportaciones de todos los productos comercializados entre estos 3 países, por lo que sería un problema de la macroeconomía. Y en términos generales, si el problema afecta a 1 o 2 mercados, como el mercado de médicos y hospitales, es un problema microeconómico. Si el problema afecta a todos los mercados o a todas las personas, como los impuestos sobre la renta o la inflación, es un problema macroeconómico. Y acá tenemos un resumen que les voy a leer y dice, las 2 ramas principales de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia la economía a pequeña escala, examinando individuos y mercados específicos. La macroeconomía estudia la economía a gran escala, examinando la producción total, el nivel de precios y otras medidas agregadas de la economía. Ambas ramas se ocupan de cuestiones de comercio e intervención del gobierno, pero lo hacen en diferentes niveles. Acá cuando vemos otras medidas agregadas de la economía, eh, tenemos que siempre relacionar el término agregadas o agregados o agregado como suma. Entonces, por ejemplo, acá examinando la producción total es la suma de todas las producciones. Otras medidas agregadas, por ejemplo, las importaciones total de un país, las exportaciones total, son todos temas que hablamos en términos agregados porque se suman todos. Ambas ramas se ocupan de cuestiones de comercio e intervención del gobierno. Sí, así como vimos en el ejemplo, vimos un ejemplo en el que supuestamente, por eso no es algo que ocurre acá, ¿verdad? Había una intervención del gobierno para regular el precio del alquiler de viviendas. Entonces era una intervención del gobierno, pero no por ser una intervención del gobierno es un problema macroeconómico, sino que en ese ejemplo vimos que es microeconómico porque solamente le afecta a un cierto grupo de personas. Sin embargo, la otra medida en donde se realizaban variaciones en las tasas impositivas, sí, era una intervención del gobierno, pero era un problema macroeconómico porque afectaba a todo el país. Ahora tenemos que la microeconomía se ocupa de cómo las importaciones y exportaciones afectan un mercado existente, mientras que la macroeconomía analiza las importaciones y exportaciones totales de todo el país. De manera similar,
La microeconomía se ocupa de cómo la regulación gubernamental puede afectar los precios y la producción en un mercado específico, mientras que la macroeconomía se ocupa de cuestiones de política a gran escala, como un cambio en el gasto de defensa o un aumento en los impuestos sobre la renta. Entonces acá, por ejemplo, la microeconomía se ocupa de cómo las importaciones y exportaciones afectan a un mercado existente. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Se está entendiendo? ¿Tienen alguna preguntita? Entonces acá, por ejemplo, ya que vemos un mercado de la carne, ¿cómo va a afectar la apertura hacia nuevos mercados y que aumenten las exportaciones de carne de Paraguay y que Paraguay pueda exportar más carne? Vacuna, digamos, ¿verdad? Tengo que especificar nuevamente. ¿Esto es un problema macro o micro? Si vemos las exportaciones de carne, vacuna, de Paraguay. A ver, ahí le estoy preguntando. Si analizamos las exportaciones de carne vacuna de Paraguay, entonces es un problema macro o micro. ¿Macroeconómico o microeconómico? Macro, profe. Ok. Sería Sí, macro. acá dicen macro porque a todos les afecta, ¿verdad? A no ser de que sean personas veganas. La mayoría, bueno, a los veganos, por ejemplo, no les afecta. Porque a lo que comemos carne nos afecta eso. ¿Qué diferencia hace? ¿Cómo le afecta al país eso? La carne. Perdón, no escuché bien. Carnes son mayoría en el país. O no sé a qué te referís. Decía que la mayoría son carnívoros, ¿verdad? ¿Y qué pasa si se exportan las carnes, más carne ahora, supongamos Estados Unidos? Exportaciones sí es diferente ya. Bueno, Si se exporta más carne, el precio del mercado interno también se aumenta. muy bien. Tenemos oferta interna. Hay menos carne acá, ¿verdad? Se deja menos carne acá, porque Aumenta el afuera precio. van a vender más caro. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá tenemos que ver bien esto, porque cuando hablamos de tema macroeconómico, a lo que le afecta a todos, por ejemplo, la inflación le afecta al país en general, ¿verdad? Y las importaciones y exportaciones totales de todo el país también. Cuando nosotros analizamos, vamos a ver después, ¿verdad? En las siguientes clases, eh, las importaciones y exportaciones de todo el país. En total, eso quiere decir, cuando hablamos de importaciones totales, todo lo que el país importa.
cuando hablamos de exportaciones totales, todo lo que el país exporta, ahí sí es un problema macroeconómico porque a todos nos afecta. Pero, por ejemplo, en este mercado de la carne vacuna, les va a afectar, sí, a las personas que consumen carne. El consumidor de carne le va a afectar porque la carne va a estar más cara en el mercado interno en el país porque se está exportando, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces también se ponen límites a las exportaciones y demás para que en el país quede también, eh, para que no ocurra eso, donde se pide garantizar un precio razonable para todos y así, bueno, exportan, pero que mantengan un precio, ¿verdad? Y ahí es un problema de microeconomía porque estamos viendo un mercado nomás, que es el mercado de la carne vacuna. Y lo mismo si analizamos, por ejemplo, las exportaciones de carne de cerdo, cómo afecta esto ahora. Y solamente va a afectar al mercado de las carnes de cerdo. Ahora, hace rato, como yo les pregunté, ¿cómo le afecta al país las exportaciones de carne, verdad? Ahí también es otro tema porque la carne pues forma parte de la canasta básica y si sube el precio de la carne, evidentemente también va a hacer ahí su granito de arena para sumar ahí en la inflación, ¿verdad? En la inflación, porque así como dijo el compañero, la carne la mayor parte de las personas consumen. Entonces la mayoría de las personas del país consumen carne. Entonces ahí sí, cuando en este país tenemos una mayoría de personas que consumen carne y eh, hay aumentan las exportaciones y digamos que como consecuencia de ese aumento de las exportaciones sube el precio de la carne, como la carne es un componente muy importante de lo que es la canasta básica del país. Y entonces esto va a sumar a que haya también una suba del precio de la canasta básica que finalmente significa inflación y entonces afecta a todos, ¿verdad? Y de esa manera analizamos cómo afecta. De acuerdo a la pregunta específica, por eso siempre tenemos que ver muy específicamente a qué vemos que le afecta. Y acá eh, tenemos que ver cómo le afecta al mercado y también las posibles consecuencias que pueda tener sobre variables macroeconómicas, ¿verdad? Bueno, no sé si quedó claro o les confundí todo. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Ujú. Se entendió. Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que es recursos. Recursos y el objetivo de aprendizaje es identificar las diversas categorías de recursos utilizados en la economía. Vemos que la economía es el estudio de cómo los individuos y las sociedades asignan los recursos escasos entre muchos usos competitivos. Por ejemplo, un árbol que se usa para hacer una mesa no se puede usar para construir una casa. Entonces, como elegimos emplear los recursos que están disponibles para nosotros, determina en última instancia qué bienes y servicios se producen.
En esta sección exploraremos los diferentes tipos de recursos utilizados en la producción y sentaremos las bases para comprender cómo los mercados transforman los recursos en los bienes y servicios que consumimos todos los días. Acá, ¿por qué decimos usos competitivos? Porque los recursos económicos, como vimos acá en este ejemplo de un árbol, ¿verdad? Por sí el árbol, con el árbol no podemos hacer la mesa ni construir la casa, sino con la madera del árbol, ¿verdad? Pero acá, en este ejemplo, decimos un árbol porque ya sabemos que vamos a usar la madera. Con ese árbol vemos que tenemos usos competitivos, es decir, se puede usar tanto para hacer una mesa o una silla o construir una casa. Como es un recurso escaso, de esa manera hay que decidir cómo se va a emplear ese recurso. Acá tenemos los términos clave. Un recurso es cualquier elemento, ya sea un regalo de la naturaleza, el resultado de la producción o el resultado del esfuerzo humano que se utiliza para producir bienes y servicios. Acá en lo que es un regalo a la naturaleza tenemos la luz solar, el agua, la tierra como tal. Tenemos los árboles, las flores, todos estos son regalos de la naturaleza. O si son el resultado de la producción o el resultado del esfuerzo humano. El resultado de la producción tenemos acá todo lo que una computadora, un celular, un edificio, o el esfuerzo humano tenemos el capital, el conocimiento, la capacidad empresarial, todo eso se utiliza para producir bienes y servicios. Estos bienes y servicios finalmente se producen para poder satisfacer las necesidades humanas. Y tenemos acá, dentro de lo que son los recursos, el recurso tierra, que son todos los recursos naturales utilizados en la producción, a veces denominados regalos de la naturaleza. Entonces, generalmente en economía, siempre van a ver en todos los libros de economía que se le llama tierra. Y fue porque los primeros economistas clásicos lo llamaron así y se quedó así. Tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. En realidad los economistas clásicos solamente decían tierra, trabajo, capital. Luego, con el transcurrir del tiempo, se le agregó también a la capacidad empresarial y entonces lo que voy es que este término tierra es eso. En otros materiales también pueden haber la siguiente denominación, tierra o recursos naturales también, ¿verdad? Trabajo, fuerza laboral, capital empresarial. Bueno, entonces todos los recursos naturales que son un regalo de la naturaleza forman parte de lo que es el recurso tierra. Con la luz solar, por ejemplo, se puede producir energía eléctrica con los paneles solares. La luz solar es un regalo de la naturaleza. Con el agua se puede producir energía eléctrica también a través de las hidroeléctricas. Con la tierra se pueden realizar los cultivos y todo lo que es la naturaleza. Tenemos también hay personas que se dedican al cultivo de flores. Bueno, todo esto es un recurso que se utiliza para producir un bien o servicio. Luego tenemos el trabajo, que es toda actividad física y mental dedicada a la producción de bienes y servicios.
Entonces acá es muy importante esto, ¿verdad? Porque la actividad física que se realiza para realizar un trabajo, algo que necesita un esfuerzo físico, transportar alguna mercadería, organizar un depósito, ordenar, cuando hablamos de actividades como eh, cocinar algo, están las personas que están trabajando ahí, están realizando una actividad física, ¿verdad? Pero hay personas que realizan la actividad mental como quienes y de repente ese le puede llegar a, digamos, discriminar diciendo, vos no trabajas, ¿verdad? Pero esa persona está utilizando su capacidad mental, está pensando, no, tal capaz no realiza una actividad física, pero está realizando una actividad mental y está produciendo bienes y servicios. ¿Cómo? Y hay muchísimas actividades que no necesitan actividad física, solamente actividad mental. Tenemos, por ejemplo, justamente, vamos a ver acá un ejemplo, ¿verdad? Referente a al área, los contadores están realizando una actividad mental ahí, realizando todo el cálculo. Las personas que se dedican de repente a realizar inversiones, las personas que prestan un servicio, que es un servicio puramente de actividad mental, por ejemplo, una consulta psicológica, una consulta con el psiquiatra. Ahora, por ejemplo, una consulta con el médico, también, ¿verdad? Un servicio, donde todo esto es trabajo, todo esto es una actividad productiva. Seguimos con esto. Acá. Vamos a checar, esto está demasiado grande. Lo que es el capital. Tenemos las herramientas, maquinarias, infraestructura y conocimientos utilizados para producir bienes y servicios. El capital a veces se divide en capital físico y humano. El capital físico se refiere a elementos tangibles que se crean para aumentar la productividad. El capital humano se refiere al conocimiento y las habilidades que las personas adquieren para aumentar la productividad. Bueno, entonces acá tenemos, nos imaginamos una fábrica y esa fábrica tiene un taller de vehículos, tiene herramientas, las maquinarias necesarias para alzar el vehículo, para bajar el vehículo, para realizar el diagnóstico, bueno, puede ser eso, alineación, balanceo, necesitar una máquina ahí para poder realizar esa evaluación. La infraestructura, que es el lugar donde están realizando esa actividad, que es la actividad de algún taller, ¿verdad? Entonces todo eso es parte del capital, pero también tenemos los conocimientos utilizados para producir. Y vamos a ver en ese taller tenemos el conocimiento del mecánico. El conocimiento del mecánico es muy importante porque forma parte del capital. El, el mecánico es todo lo que es su conocimiento y su habilidad que va teniendo con el tiempo, ¿verdad? O sea, con el tiempo y la práctica, no solo con el tiempo, sino con el tiempo y la práctica, y de esa manera va teniendo una habilidad y eso hace que aumente su productividad. Es decir, bueno, dentro de esto que es el capital, vemos el taller,
Este taller tiene las herramientas, las máquinas, la infraestructura, pero también tiene un mecánico que es súper profesional y que cuando mira un vehículo y realiza su evaluación, él como ya es muy hábil, él puede diagnosticar correctamente y saber cuál es el problema. Y bueno, seguramente tendrá que realizar una evaluación profunda, ¿verdad? Pero, y entonces forma parte del capital humano. Y es por eso que muchas veces hay seguramente ven así casos de empresas en las que tienen mucho éxito, ¿verdad? Súper exitosas son con sus herramientas, todo el capital, la maquinaria, la infraestructura que tienen. Y de repente se va la persona que trabajaba ahí, que digamos en el caso del taller, el mecánico se muda de taller. ¿Y qué pasa? Los clientes se van atrás del mecánico, ¿verdad? Y muchas veces esa empresa, en este caso, puede irse a la quiebra, perder todos los clientes, ya llevó, bueno, porque es una parte muy importante de toda la producción, es el capital humano. Y luego le tenemos a la capacidad empresarial, no por orden de importancia, ¿verdad? Sino que luego en este orden acá, como digo. La capacidad empresarial es demasiado importante, es el talento o la capacidad de combinar la tierra, el trabajo y capital para producir bienes y servicios. La capacidad empresarial es diferente del capital humano, en que implica principalmente asumir riesgos y organizar recursos en un proceso productivo. ¿Cuál es la diferencia entonces en esta empresa que vimos acá, el taller, en donde tenemos el capital humano que es nuestro mecánico súper hábil, pero hay un empresario que es el dueño del, supongamos ahora que, no, que el dueño es el que organizó todo esto, eh, combinó todos los recursos, contrató al mecánico y es la persona que tiene la capacidad empresarial. Es diferente que el capital humano porque este empresario asume los riesgos y también organiza estos recursos en el proceso productivo. Y al decir asumir riesgos, acá es que este empresario, si es que se va a la quiebra su taller, es el que va a asumir las pérdidas, ¿verdad? Ya sea va a tener las pérdidas y si le va bien, va a tener las ganancias. Entonces, esa es la principal característica de la capacidad empresarial que implica principalmente asumir los riesgos y que debe organizar todos los recursos en su proceso productivo. Y ahí la diferencia, ¿verdad? Acá tenemos al mecánico que es sumamente capaz, que es muy hábil, pero de repente él se puede ir a trabajar en otro taller porque él no tiene ningún riesgo, él solamente trabaja en este taller, se va a otro taller y el empresario no. Si se cierra su empresa o se va a la quiebra, entonces tiene ahí un riesgo. A ver, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Dice, Julia ha decidido cumplir su sueño de toda la vida de tener su propia panadería. Para cada uno de los siguientes, determine si el artículo mencionado es un ejemplo de tierra, mano de obra, capital o capacidad empresarial o si no es ningún recurso en absoluto. Tenemos acá el horno que usó Julia para hacer los pastelitos. Entonces el horno que usó Julia para hacer el pastelito es el término capital. Describe todo lo que producimos y luego se utiliza para fabricar otros bienes y servicios. El punto clave es que el capital no termina en el bien o servicio en sí mismo. El horno que usa Julia
para hacer pastelitos es excelente. El horno es necesario para producir los pastelitos y al final del día el horno todavía está ahí para ayudar a producir más pastelitos mañana. Si quisiéramos ser más específicos, diríamos que el horno es capital físico, ya que es un recurso tangible utilizado en el proceso productivo. Bueno, el horno que utilizó Julia para hacer pastelitos es acá un factor productivo capital, porque nosotros tenemos que ver inicialmente que estamos diciendo que Julia ha decidido cumplir su sueño de toda la vida de tener su propia panadería. Este horno para hacer pastelitos forma parte de una panadería. Entonces, este horno se utiliza para la producción de un bien final, que son los pastelitos que van a ser lo que finalmente van a satisfacer las necesidades de los consumidores. Es decir, este pastelito se produce no solamente para consumir ya, que bueno que Julia está cocinando los pastelitos para comer los pastelitos, ¿verdad? Sino que es para su panadería para poder vender. Ella usó el horno, entonces su bien final son los bienes finales. Los bienes finales son aquellos bienes que ya están eh, listos para ser consumidos. Entonces, ahora que los pastelitos ya están listos, ya están horneados, sí, son bienes finales. Pero el horno que usó Julia es un capital físico. Es un capital físico porque existe físicamente ahí. ¿Se entendió esta parte? ¿No tienen alguna pregunta sobre esto? En el ejemplo del horno. Bueno, este horno es un capital, forma parte de la panadería, y es un capital físico porque es tangible, podemos tocar, podemos sentir con nuestro tacto, y este horno fue utilizado en el proceso productivo de producir los pastelitos. Ahora vamos a ver el siguiente. Parte B, el trigo que utiliza Julia para producir harina, que se utiliza en sus pastelitos. Y tenemos que la tierra se refiere no solo a la tierra física, sino también al petróleo, el agua y los minerales debajo de la tierra, a la flora y fauna que habita en el terreno y al aire o agua por encima de ella. Por lo tanto, todo lo que crece de la tierra se clasifica como tierra, por lo que el trigo y otros ingredientes comestibles entrarían en la categoría de tierra. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe.
Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo acá dentro de esto. Si le tenemos a la mandioca que utilizamos finalmente para hacer alguna comida. Entonces, formaría parte de cuál eh, factor productivo: tierra, trabajo, capital. Tierra sería, profe. Ok, bueno, ahora vemos entonces en la parte C. El dinero que usó Julia para comprar el terreno y construir el edificio que alberga la panadería. El dinero no es un recurso, se utilizó para comprar el terreno y, y capital, pero debido a que el dinero en sí mismo no se utiliza en la producción, no es un recurso. Acá, seguramente al realizar la traducción, se quedó trigo, acá tiene que ser tierra. Dice, el dinero no es un recurso, se utilizó para comprar el terreno, que es acá el terreno, una parte de la tierra, y el capital, la construcción. Pero debido a que el dinero en sí mismo no se utiliza en la producción, no es un recurso. O sea, finalmente el dinero es solamente un medio para poder pagar algo, para poder comprar algo, no es algo que se utiliza en la producción. Claro, profe. Luego tenemos la parte de la educación que recibió Julia, que le enseñó a ser pastelera. ¿Qué es? Y acá tenemos que recordar, el capital es todo lo que producimos y luego se usa para fabricar otros bienes y servicios. La educación es capital humano, ya que hace que Julia sea más productiva y le permite producir más pastelitos que antes. Entonces, eso forma parte del capital humano. Vemos que eso hace que Julia, la educación que recibió Julia, que le enseñó a ser pastelera, es fundamental, porque sin esa educación para ser pastelera, ella no iba a poder producir, ni si tenía el horno, todas las instalaciones, todos los materiales, no iba a poder porque no era pastelera. Como no es tan fácil eh, ser pastelera, ¿verdad? Hoy en día, si queremos nosotros hacer pastelitos, seguramente muchos no vamos a poder. Se necesita tener un, un capital humano. Entonces su educación forma parte de lo que es el capital humano. Luego tenemos la parte E, que es el esfuerzo que Julia usa cuando mezcla su masa, hornea sus pasteles y les pone en glaseado. El término trabajo describe todo el esfuerzo humano en la producción, ya sea físico o mental. Y entonces acá en este ejemplo incluye mezclar la masa a mano, operar una batidora de pie para mezclar aún más la masa y pensar e implementar formas de mejorar el sabor de la masa. Entonces que acá Julia, cuando está realizando el esfuerzo, cuando mezcla su masa, hornea sus pasteles y le pone el glaseado, está realizando los dos esfuerzos, ¿verdad? El físico y el mental. Entonces, es parte de lo que es el recurso de trabajo, ese esfuerzo que Julia está realizando. Luego tenemos otro ejemplo, parte F. El talento que tiene Julia para producir cupcakes de manera eficiente. El término habilidad empresarial es la capacidad y la visión para combinar tierra, trabajo y capital en un proceso productivo, asumiendo los riesgos y las recompensas que son inherentes a cualquier nueva empresa. La capacidad empresarial es necesaria para desarrollar nuevos procesos productivos que sean mejores, más rápidos o más baratos, o para hacer un producto previamente desconocido, esperando que los consumidores piensen que es genial, o sea, que les gusta a los consumidores.
A veces esto funciona espectacularmente como descubrió Steve Jobs cuando ayudó a lanzar al mercado el iPad, el iPhone y el iPod y iPad. A veces no es así, como descubrió Dean Kamen, el inventor de Segway, después de numerosos intentos fallidos de hacer que la gente dejara de caminar y anduviera en su invento de 2 ruedas. Bueno, el talento de Julia entraría en la categoría de capacidad empresarial, porque ella acá, con su talento, lo que haría es producir de una manera eficiente. En este caso acá vemos que Julia es tanto, en el ejemplo de Julia, ella es tanto la empresaria como la trabajadora, ¿verdad? Porque ella creó su empresa, te recuerdan acá donde teníamos al inicio, que Julia ha decidido cumplir su sueño de toda la vida de tener su propia panadería. Y bueno, Julia entonces es por un lado también un factor trabajo porque ella misma hace, ¿verdad? Pero ese es parte de su esfuerzo físico y mental, forma parte del factor trabajo. Pero además, Julia es la dueña de la panadería. Ella creó esa panadería porque tiene un talento para producir. Y esta habilidad empresarial implica que ella tiene que combinar acá los factores productivos para poder tener alguna recompensa, ¿verdad? Y es la que está asumiendo los riesgos. Porque Julia no solamente tuvo un sueño de tener una panadería, sino que creó esa panadería, combinó los recursos productivos y también está asumiendo los riesgos. Es decir, que si no le va bien a Julia, Julia es la que va a perder acá, ¿verdad? Y si le va bien, va a tener ganancias, así como vimos en estos ejemplos, en donde empresarios tuvieron éxito y tuvieron éxito porque sus productos fueron, digamos, aceptados por los consumidores. Si les gusta, a los consumidores van a comprar más si consideran que es genial, o sea, si les gusta, ¿verdad? Entonces acá el riesgo es ese, si es que a los consumidores les gusta lo que Julia produce, va a tener un éxito. Y bueno, y pues ese sería su talento, para poder combinar todo para poder producir. Bueno, ¿ahí hay alguna pregunta sobre eso? Ok, seguimos entonces. A ver. Acá tenemos que es importante a todos. Los recursos son la base de toda actividad productiva. De hecho, son la base de toda actividad humana. Entonces, ¿cómo se utilizan los recursos? Es uno de los problemas más importantes que enfrenta cualquier sociedad. Si una sociedad usa los recursos con demasiada rapidez, los desperdicia y los destruye, su capacidad para producir los bienes y servicios necesarios se reduce permanentemente.
o su gente es permanentemente más pobre de lo que podría haber sido. Temas como la deforestación, la contaminación, la extinción y la educación son todos importantes y deben ser considerados cuidadosamente, ya que afectan la calidad y cantidad de los recursos que estarán disponibles hoy y en el futuro. El nivel de vida de cada persona y, en última instancia, de cada economía depende del uso eficaz de los recursos. Bueno, y acá cuando hablamos del uso eficaz de los recursos, tenemos que considerar todos estos problemas, ¿verdad? La deforestación, la contaminación, la extinción, la educación. Es muy importante todo esto. Como ven, por ejemplo, ahora mm, recordando hoy con esta lluvia, que, bueno, lo que ocasionó fue que hayan inundaciones en Asunción, acá en Ciudad del Este, y es terrible, ¿verdad? Porque si uno ve las noticias, incluso murieron personas arrastradas por el raudal. Y también es algo muy terrible, ¿verdad? Porque el desmarco acá en la educación, de repente le queremos culpar a la infraestructura, el por qué no funciona y esto y aquello, pero muchas veces las personas tiran sus basuras en las calles y esto finalmente ocasiona un montón de obstrucción ahí en las tuberías, se tapona todo, entonces el agua no tiene por dónde ir, ¿verdad? Y bueno, no es solamente la única causa porque hay otros problemas de infraestructura. Y también ocasionado por muchas veces que hay mucha corrupción en el país, ¿verdad? Entonces no se hacen bien las obras como se deben hacer. Y esto no solamente afecta a la calidad de vida, ¿verdad? Pues, sí afecta a la calidad de vida porque muchas veces así cuando hay inundaciones nos quedamos nomás en la casa, preferimos no salir porque tenemos miedo. Tenemos miedo a que se nos caiga un árbol, un poste que está mal puesto, o que, no, que se destruya el auto, que haya un accidente, millones de cosas pueden pasar. Entonces las personas se quedan, eso afecta gravemente la calidad de vida de las personas. Y la cantidad de recursos que estarán disponibles hoy mismo, si es que vemos hoy cuántas personas hoy no trabajaron por culpa de la lluvia. Pero no es solamente la lluvia, sino por la inundación, ¿verdad? Hay una inundación y no se puede producir hoy. Y en el futuro, si esto continúa así, ¿qué va a pasar en el futuro si no se soluciona? Más personas, más basura por todos lados en las tuberías y todo finalmente apunta a que si sigue así va a afectar de peor manera la calidad de vida de las demás personas del futuro y tampoco muchos recursos no van a estar disponibles, ¿verdad? Si la naturaleza se ve afectada. Todo esto afecta el nivel de vida de cada persona. Porque ¿de qué le sirve tener a una persona un auto último modelo y no puede salir porque hay una inundación, ¿verdad? Y en última instancia, que cada economía depende del uso eficaz de los recursos. Y eso vemos. Entonces, si es que utilizamos de manera eficiente, de manera eficaz los recursos, cuidamos el medio ambiente, de todo esto cuidamos que no haya deforestación, y si es que es necesario realizar la deforestación, se ve alguna manera de minimizar ese impacto, plantando árboles en otros lugares, eh, reduciendo todo tipo de desperdicio, la adecuada clasificación de las basuras para que puedan ser recicladas. Entonces es algo que le afecta a todas las personas, a todas las sociedades. No solamente nosotros acá en Paraguay tenemos esos problemas, sino que son problemas de todo el mundo, ¿verdad? Y
En resumen, los bienes y servicios que consume, todo que usted consume todos los días, se producen utilizando recursos escasos. En economía clasificamos un recurso en una de 4 categorías: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. La tierra incluye todos los recursos naturales o regalos de la naturaleza. El trabajo es el esfuerzo humano, tanto físico como mental. Y el capital consiste en las herramientas, la maquinaria, la infraestructura y el conocimiento que se utilizan para producir bienes y servicios. Y finalmente, la capacidad empresarial es el talento para asumir riesgos y combinar la tierra, el trabajo y el capital en un proceso productivo. Ok, bueno, entonces ahora vimos todo lo que es los recursos. Y acá se trabó todo ahora. A ver, un poco. Bueno, se me trabó todo mi compu. ¿Qué les parece si tienen un recreo de 10 minutitos mientras soluciono esto? Y seguimos Sí, después con el profe. siguiente tema. Ok, excelente. Ahora ahora son las, a ver, 19:44. Y volvemos a las 20 entonces. Dale. 20 Perfecto. horas. Ok. Dale, profe.